una musiquita por ahí, mientras tanto que se conecten. Yo puedo comenzar. Ok, vamos a comenzar. Bien, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Qué gusto tenerles por aquí, qué gusto estar con ustedes para continuar esta noche con nuestro estudio bíblico de los miércoles a las 7 de la noche, hora del este. Estudio bíblico de los miércoles a las 7 de la noche, hora del este. Estamos estudiando sobre temas básicos de la vida cristiana, los temas básicos de la vida cristiana. Y tenemos unos días estudiando el arrepentimiento bíblico. Hoy vamos a ver algunos versos sobre el por qué estudiar el arrepentimiento bíblico, por qué predicar del arrepentimiento, por qué estudiar el arrepentimiento, o sea, por qué estudiar el arrepentimiento bíblico, por qué debemos estar constantemente hablando del arrepentimiento bíblico. Es necesario hablar del arrepentimiento bíblico, estudiar sobre el arrepentimiento, predicar el arrepentimiento y, eh, por supuesto, necesitamos seguir hacia adelante haciendo que las personas escuchen el evangelio del arrepentimiento. El evangelio del arrepentimiento. Esta noche queremos decir a nuestros hermanos y amigos que continuamos con el mismo tema todavía. Luego vamos a pasar a otros temas básicos. Por ejemplo, tenemos entre los temas básicos que yo pienso que debemos conocer, son los temas como de la salvación, el nuevo nacimiento. Todo eso es como un paquete en donde está todo junto, la salvación, el nuevo nacimiento, la santificación, la redención, todos esos temas, pero al menos debemos conocer los términos y qué dice la Sagrada Escritura sobre eso, sobre la santificación, sobre muchos otros temas más que la palabra de Dios habla. Vamos a continuar y esta noche hablamos sobre el arrepentimiento bíblico una vez más. ¿Cuál debe ser el contenido principal del evangelio que se predica hoy? Hoy en día hay una distorsión en el tipo de evangélicos que estamos produciendo. El tipo de evangélico que estamos produciendo en este tiempo tiene una distorsión, pero si usted se pregunta, ¿y por qué la distorsión del tipo de evangélico que estamos produciendo en este tiempo? O no produciendo, que se está identificando como evangélico en este tiempo. Hay un tipo de cristianos que usted sabe que no son cristianos
que han seguido en su vida mundana, han seguido amando las cosas del mundo, han seguido viviendo para el mundo, tomando aplausos del mundo, tomando dinero del mundo, dinero sucio, muchos de ellos. Obviamente, si viene del mundo y dice que eres cristiano, pues entonces dinero sucio. Si viene de obras que tú haces para el mundo. Y ahí tenemos una serie de artistas, yo puedo mencionar muchísimos, que dicen que son cristianos, pero es que ellos dicen que son cristianos. Todos dicen bendiciones, Dios te bendiga, paz, yo creo en Dios, yo soy un hombre de mucha fe, yo esto, pero de ser realmente auténticos, regenerados, nada tienen. Entonces, eso significa, si los creyentes si la gente que se está identificando como creyente hoy es de baja calidad, de baja data, que no puede realmente probar que es seguidor de Jesucristo, eso significa que la iglesia descendió mucho, que la iglesia bajó en su fe, bajó en su predicación. La iglesia descendió, cayó de lo que predicaba, la pureza de la palabra de Dios con celo de la verdad. Ya hoy la iglesia lo que predica es simplemente algo suave, algo light, algo agradable para los oídos de todos y algo que no produce buenos creyentes, no produce creyentes genuinos, sino religiosos. ¿Dónde ha caído la iglesia de este tiempo? Lamentablemente decirlo, pero así es. Muchas iglesias han caído peor que como cayó la iglesia tradicional en el siglo 6, 7. Para la Edad Media ya la iglesia no era iglesia, era una putrefacción. Y muchas congregaciones evangélicas hoy día no son más que eso. De hecho, reúnen menos cualidades. Entonces, damos gracias al Señor que Él tiene un remanente. Dios tiene un remanente, por supuesto. Y, pero ese remanente debe educarse, ese remanente debe escuchar la palabra de Dios, debe estudiarla, debe leerla, a fin de que conozca la verdad. Porque también hay un remanente que dice que conoce la verdad, pero no es más que un remanente esclavo de la mentira, esclavo de la falsedad, esclavo del error, esclavo del afán, esclavo de las, qué sé yo, cómo decir, esclavos de la ignorancia, más bien. Porque cuando hablan, hablan ignorancia. Cuando predican, predican ignorancia. Ignoran lo que dice la palabra de Dios y lo que enseña realmente. Entonces, son ciegos, guías de ciegos. Han sido guiados por ciegos y ellos guían ciegos. La palabra de Dios es clara y debemos estar claros en cuanto a eso. ¿Cuál debe ser el contenido principal del evangelio que se predica? ¿Cuál debe ser el contenido principal del evangelio que es predicado hoy? El evangelio que es predicado hoy. El contenido principal de ese evangelio debe ser el arrepentimiento. Yo quisiera que busquemos algunos versos. Vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, los versos 47 al 48. Con eso yo quisiera aclarar algo que puede sonar fuerte a los oídos de muchos, podría sonar como contradictorio en el sentido de que yo quiero aclarar, sí, déjame ver Lucas 24, 47 al 48, vamos a leerlo. Dice, y que se predicase en su nombre. Vamos a leer desde el 45, vamos a ir un poquito más adelante. Miren qué dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí fue cuando el Señor estaba camino en Maús y estaba hablando con los que fueron con él, que no entendían lo que él les estaba diciendo. Y el Señor les dijo que, dice, y les dijo estas cosas, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice aquí, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice el verso 46, 47 y que se predicase, oiga, después que resucite Cristo de los muertos, dice, y que se predicase, yo no sé si se ve bien, se está proyectando bien, se ve bien, y que se predicase, dice, en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, que se predicase el verso 47. En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está enseñando la palabra que lo que debe predicarse después de la resurrección de Cristo es para el arrepentimiento. No que necesariamente el tema central de la predicación sea el arrepentimiento, sino que debe ser para que la gente venga y se arrepienta. Debe llevar ese fin. Vamos a predicar para que el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio y se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Hechos, el capítulo 20, el verso 21. Vamos al libro de los Hechos ahora, el capítulo 20 y el verso 21. Con este texto que termino de leer, estoy diciendo que pasarse la vida predicando otras cosas para entretener personas en las iglesias, predicando riqueza, predicando entretenimiento, hasta predicando de los dones y predicando de muchísimas cosas que es para que los creyentes se sientan bien y profetizando muchísimas falsedades y muchísimas mentiras de que mira, te va a ir bien o mira, tú vas a ser grande, Dios tiene ministerio para ti, Dios tiene ministerio para todo el mundo que prediquen en la calle. Todo el mundo tiene que ir, dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. Eso no es para dos o tres, eso es para todo el mundo. Entonces ya ahí hay ministerio para todos, pero todo el mundo quiere ministerio dentro de la iglesia, por supuesto, y quiere brillar dentro de la iglesia. Hoy en día inclusive tenemos una serie de cantantes. Mire, yo visité aquí en la esquina al cruzar de donde vivo. Ahí está la librería Cristo La Roca, la librería Cristo La Roca y una librería cristiana. Y déjeme decirle, salen más cassette nuevos, cassette CD de cantantes. Cada día salen más cantantes nuevos promocionando su música y vendiendo su música que predicadores. Cada día salen más cantantes nuevos que predicadores. Y dicho sea de paso, los predicadores que salen no se preparan. Porque al menos los músicos se preparan y buscan buenos músicos y ensayan su música y la tiran para venderla. Pero salen más cantantes. Yo vi una pared en esa librería que tiene yo no sé cuántos cientos de CD nuevos. Y tú vas cada día y encuentras más CD, más CD. Pero va buscando libros buenos y nuevos y no encuentra buen material. Hay un buen material tradicional ya, pero estoy diciendo personas que se levanten a hablar la palabra de Dios y a escribir la palabra de Dios y a predicar la palabra de Dios y a compartir la palabra de Dios. Eso está pobre. La escritura que usted encuentra es de los escritores que ya escribieron hace un tiempo. Los que escriben hoy simplemente están escribiendo cosas para que la gente se sienta bien, sacando los escritores tradicionales que ya escribieron y siguen escribiendo algunos de ellos para edificación del pueblo. Un buen libro de Charles Stanley, un buen libro de John MacArthur, un buen libro de John Hagee, un libro de Watchman Nee, que ya no está vivo, un libro o sea, muchos libros. Hay muchos libros, pero de escritores que ya lo hicieron. Ahora, hoy en día salen más cantantes diariamente, cada semana, cada mes, hay personas que están grabando y vendiendo CD. Y yo vi una pared de CD que yo me sorprendí. Yo dije, pero y se está produciendo tantas canciones. Eso significa que ahora hay una generación de llamados adoradores, de llamados salmistas, pero le huyen a salir a la calle a predicar el evangelio y a vivir el evangelio con los pobres, con los necesitados. No van a los hospitales, no van a las cárceles, no van a ningún lugar donde se necesita que se predique. Y están queriendo vendernos de que son buenos evangélicos porque están cantando himnos y vendiendo discos. Son comerciantes de la palabra, realmente. Son comerciantes de la palabra. Y hoy día, por supuesto, hay muchísimas iglesias que más bien hacen un buen concierto más que una buena predicación. Invitan más bien a un buen cantante más que a un buen predicador. Esta semana me invitaron unas amigas de la iglesia, bueno, hermanas, vamos a decir, entre comillas, pero no me han invitado nunca a una predicación, ni a la oración, ni a nada, y me invitan a que viene un cantante cristiano.
No voy a mencionar el nombre porque a ese es uno de los cantantes que yo respeto, que siempre ha mantenido su testimonio. Pero me invitaron, para que vengas a nuestra iglesia a compartir con nosotros, que viene fulano de tal. Allí hay que pagar, hay que pagarle, hay que esto. No estoy en contra de las ofrendas para todo mundo. Amén. El obrero es digno de su salario. Gloria a Dios. Pero lo que estoy diciendo es, ¿por qué no hacen eso mismo y hacen un movimiento para salir a predicar el evangelio del arrepentimiento, como dice la Biblia? ¿Por qué no hacen un movimiento para orar 30, 40 días, 60 días? ¿Por qué no hacen un movimiento para más cosas? Pero sí para cantar. Entonces tenemos un grupo de iglesias hoy dedicadas a cantar, a cantar y a cantar y a requete cantar y a volver a cantar, pero no profundizan en la palabra. ¿Cómo van a conocer a Jesucristo? A Jesucristo no se conoce cantando, a Jesucristo se conoce estudiando la Biblia, estudiando la gramática, estudiando la hermenéutica, estudiando las doctrinas bíblicas que son básicas, en las cuales la mayoría, por no decir el 99% de los cristianos, está con la cabeza desamueblada. ¿Por qué? ¿Por qué no le dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios? Y digo los creyentes de este tiempo. Hay un grupo de creyentes ya de aquel tiempo que se amuebló la cabeza como estudiando la palabra de Dios y buscando el rostro de Dios. Pero hoy día es simplemente músicos y músicos y músicos y músicos y músicos y músicos. El ministerio de adoración de una iglesia lo pareciera todo hoy día. Y pareciera que si el ministerio de adoración de una iglesia no está, la iglesia no sirve, la iglesia no se reúne bien, la iglesia no se goza. Señores, antes la iglesia se gozaba en el estudio de la palabra. Dice la palabra de Dios que Cristo fue, inclusive, no solamente la iglesia, aún la sinagoga. Cristo entró a una sinagoga judía en su tiempo y dice que allí cogió el libro. ¿Y qué fue? Cogió el libro y comenzó a hablar. Dijo una de las porciones que más me traen regocijo. Le dijo que el hijo que venía a dar vista a los ciegos, que lo venía a que los cojos andaran, venía muchísimas, a hacer milagros realmente en ese tiempo. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! El Señor me ha ungido para dar vista a los ciegos y hacer esto, hacer aquello, hacer... Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero lo que se tomó allí fue el Antiguo Testamento. Se leyó la palabra. La palabra fue que se leyó. Hasta no sé cuánto tiempo, hace cuánto tiempo no había ese estilo de conciertos, 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 conciertos. Hace un tiempo. Pero la gente le perdió el amor al estudio de la palabra de Dios, el amor al razonamiento, y la gente vive hoy el día a día. ¿Qué se levanta hoy y qué va a hacer el día a día realmente? Vive un tiempo de vanidad, como dice el escritor Francis Schaeffer, que hoy vivimos persiguiendo valores empobrecidos. Oigan eso, son valores, pero empobrecidos. Dinero, entiéndase, afluencia, bienes materiales, afluencia personal, o sea, escalar. Yo soy fulano de tal, yo soy el reverendo fulano de tal, por eso es que los nombres han cambiado. Hay reverendo, hay arcángel, no hay arcángel todavía, pero hay muchísimos títulos. Han venido los profetas ahora. ¿Y quién dijo que Dios ha dirigido su iglesia por profeta en algún tiempo? Dios nunca dirigió la iglesia por profeta. Los profetas fueron hasta Juan, dice la Biblia. Y nunca Dios dirigió la iglesia por profeta. Cuando la iglesia surgió, de ahí en adelante, nunca Dios levantó ningún profeta para dirigir la iglesia. Que alguien profetizara, sí, pero para dirigir la iglesia, nunca. Hoy en día los profetas pretenden dirigir la iglesia. Y la iglesia se deja, ¿por qué? Porque no tiene fundamento en la Biblia. Se levantan diciendo, mire, por allá anda un profeta, que yo creo que él es un creyente, pero está equivocado, que dijo, según las profecías que él hizo, creo que él vive para el centro. Y lo respeto como creyente, pero lamentablemente se equivocó. Según la profecía de él, ya el mundo iba a estar acabado a esta altura de juego. Porque desde octubre del año pasado, recuerdan ustedes, cuando surgió ese movimiento de que se iba a acabar todo, que iba a haber escasez, que había que comprar comida y guardar, que había en estos días se levantó también un grupo de gente hablando, guarden comida, guarden, guarden, guarden. Y déjenme decirle,
Los muelles de los Estados Unidos están llenos de barcos descargando comida. Pasó Acción de Gracia y hubo comida para todo el mundo. Estamos en Navidad y hay comida para todo el mundo. Va a llegar enero y va a seguir habiendo comida para todo el mundo. Dios nunca ha dirigido su iglesia por profetas. De manera que profetas, cállense por favor y estudien la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios. Dios no dirige su iglesia por profeta. Nunca ha sido así. La dirige por pastores y maestros. Eso es lo que dice la Biblia. Por pastores y maestros. Ahora, pasamos a ver aquí cuál debe ser el contenido y estamos viendo cuál debe ser el contenido del evangelio que se predica hoy, el arrepentimiento. Ya lo vimos en Lucas 24, 47 y 48, donde dice el Señor Jesucristo dijo que se predicara el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. Hechos 20, 21 dicen testificando a judíos y a gentiles acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué dice Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 4 también. Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 4. Para que veamos que no solamente es el verso 4, primera Timoteo 2, 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres se arrepientan y sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres se arrepientan. Entonces el evangelio que hay que predicar es el evangelio del arrepentimiento. El fin por el cual hay que predicar es para que los hombres se arrepientan, para que vengan al conocimiento de Dios. Vamos a Marcos el capítulo 1 y verso 15. Déjenme decirles, hermanos, que yo prediqué en una iglesia de unos amigos hace un tiempecito. Y una de las cosas que cuando terminé de predicar me da risa porque debe ser lo normal. Sin embargo, alguien me dijo algo que yo no me sorprendí porque sé en qué estoy, en qué época estamos y qué es lo que hay mucho aquí. En el área Orlando y todas sus áreas, Orlando, Kissimmee, toda esta área, Jacksonville, Miami, que es lo que hay mucho, sabemos. Muchísimos falsos predicando. Entonces, cuando yo terminé de predicar, ustedes pueden creer que se paró un hermano y se acercó a mí durante, yo tomaba agua y algo así, me limpiaba las manos con hand sanitizer por el asunto ese del COVID, y entonces fue y me dijo, varón, usted debe ser bautista, ¿verdad? Usted fue bautista. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué me dice eso? Me dice, porque yo en Santo Domingo iba a una iglesia bautista y ellos predican con muchos versos bíblicos, con mucha base bíblica. Y ahí lo que usted hizo me identifica que usted es esto. Bueno, yo le dije, yo soy cristiano evangélico, no tengo que ser bautista para eso, cristiano evangélico. Cada cristiano evangélico debe predicar con base en la palabra, como estamos haciendo ahora, leyendo que la palabra no es capricho mío, ni profecía, ni que yo me soñé anoche, ni esto, ni que yo hice aquello, lo otro. Imagínense, si cada vez que uno se come 8 libras de yuca y un mangú y 2 libras de chicharrón y cosas y salami, todo eso que come uno, comienza a soñar y todos esos sueños son que son sueños por la indigestión, que usted se acostó más lleno de la cuenta. Entonces comienza a decir que esos sueños son profecías. ¿A dónde va para la iglesia? Imagínese a dónde va para la iglesia. ¿Dónde va a parar la iglesia? Dependiendo de profecías, de profetas. Vimos ahí que dice, el verso 15, perdón, leemos Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué? Arrepentíos y creed en el evangelio. Estamos diciendo que arrepentirse es una cosa porque es convicción de pecado, ahí uno se arrepiente. Creer en el evangelio es el próximo paso. Me arrepiento y creo en el evangelio, lo sigo, acepto a Jesucristo, creo en Jesucristo. Dice, ahora vamos, ya vimos que cuál debe ser el contenido. Grábese eso, amado hermano. ¿Cuál debe ser el contenido de la predicación de hoy? Que la gente se arrepienta. ¿Cuál debe ser la meta? Que la gente se arrepienta de sus pecados, que venga el Señor. Hoy en día hay tantas cosas que nos desenfocan, que nos llevan a otro lado, no a que la gente se arrepienta.
Y nosotros mismos, los creyentes en Cristo, debemos tener una vida de revisión, una costumbre, una práctica de revisarnos. ¿Para qué? Para arrepentirnos delante del Señor cuando tengamos convicción de pecados, cuando el Espíritu nos haya dado convicción de pecado, nos haya redarguido de pecado, nos haya enseñado el Espíritu y la palabra que hemos pecado, ir inmediatamente, porque dice que si alguno pecare, hijitos, tenemos abogado para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Eso significa que debemos confesar. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso significa que aún nosotros debemos tener la costumbre de arrepentirnos de nuestros pecados. Por supuesto, no estoy hablando de aquel arrepentimiento primario para identificarse con Cristo, para aceptar y decir acepto que soy pecador, me arrepiento. Estoy hablando de un arrepentimiento continuo que debe venir de una revisión de la vida cristiana. Una revisión en la vida del creyente. Vamos ahora viendo que el arrepentimiento debe ser nuestra predicación y debe ser la meta de cada creyente, vivir para que el otro se arrepienta, hablar para que el otro se arrepienta. ¿Cuál es el objetivo de la predicación? Que se arrepientan, ¿para qué? Para perdón de pecado. Más bien, ¿cuál es el objetivo del arrepentimiento? La predicación de arrepentimiento. Que se arrepientan, ¿para qué? Para perdón de pecados. Eso lo leímos aquí. Que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué dice Lucas el capítulo? Vamos a ver, bueno, ya vimos Lucas que dice que se predicara el Evangelio del reino para perdón, el Evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados, dice Lucas. Pero vamos a Hechos, el capítulo 17 y el verso 30. El libro de los Hechos, el capítulo 17 y el verso 30. Aquí estamos y lo leemos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Entonces debemos enfatizar el arrepentimiento. Debemos enfatizar el arrepentimiento porque, como dice la palabra, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, eso no tiene mucha importancia. Pablo no sigue hablando. Dice que algunos creyeron en el verso 34. Dice algunos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, el que cuidaba el areópago, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Algunos creyeron, pero muchos se burlaban. Ahora, debemos predicar el evangelio del arrepentimiento. Eso era lo que Pablo predicaba. Eso predicó Jesucristo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pablo predicaba el arrepentimiento también. Los profetas en el Antiguo Testamento predicaron el arrepentimiento. Juan predicó el arrepentimiento también. Ahora, hoy día estamos predicando muchas cosas que desenfocan al creyente de buscar predicar para que la gente se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo. ¿Qué dice el capítulo 26, verso 20 del mismo libro de los Hechos? Capítulo 26, verso 20. Vamos al 26, 20 del mismo libro de los Hechos. Dice, yo dudando en capítulo Hechos 20, 26. Estoy diciendo, es 26, 20. Hechos 26, 20. Dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan, que se arrepintiesen, por supuesto, y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué es interesante ver aquí que el apóstol dice que llamaba a que se arrepientan y se conviertan? Arrepentirse es una cosa y convertirse es otra. Todo tiene que suceder ahí mismo, debe suceder ahí mismo. Cuando el arrepentimiento viene del Espíritu Santo, la gente se arrepiente de sus pecados aceptando que Jesucristo es el Señor y Salvador. No solamente que es el Salvador, porque no se acepta a Jesucristo solo como Salvador. O sea, Jesucristo, dame la salvación, pero quédate, apártate de mí, no me mandes, no me gobiernes y no me guíes, que yo me guío solo. Eso no es una salvación genuina, eso no es cierto. Eso nunca pasa. Si trataste de aceptar a Jesucristo como Salvador, pero eres dueño de tu vida, Él no gobierna tu vida, Él no es Señor de tu vida, entonces tú no lo tienes como Salvador tampoco. No es cierto eso.
De manera que el que se ha acercado a Dios por la salvación, por interés, lo que está es prostituyendo el Evangelio. Prostituyendo porque me acerqué por interés. Cuando uno se acerca por un interés simplemente y no porque está convencido que es pecador y que está ofendiendo a aquel que es santo, que es 3 veces santo, que es Dios, que murió por ti para salvarte, que es el Mesías, entonces no te estás acercando por lo que debes acercarte, te estás acercando para la salvación. Y eso es lo que muchos distribuyen. No, 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 vengan, sean salvos, simplemente sean salvos. Es cierto, hay que ser salvo de esta perversa generación, pero ¿en base a qué? La salvación no puede negociarse o no puede brindarse a costa de negociar el arrepentimiento. Sí, la salvación está ahí, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer que Jesucristo es el Señor y tienes que reconocer que Dios le levantó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre y vendrá por segunda vez a transformar una iglesia, a levantar y transformar una iglesia santa para Dios y a quedarse en la tierra para reinar por los siglos de los siglos. No solamente puedes aceptar la salvación. Acepto la salvación, sé mi salvador, pero no mi Señor. Eso no existe. Eso no existe. Solo en la mente de aquellos que hablan de la salvación y que la salvación es un todo y que la salvación y que yo no quiero perder mi salvación y que la salvación y que la salvación y que la salvación. Yo no quiero entrar en ese tema realmente porque el tema de que yo no quiero perder la salvación ni nada, si la tuya se pierde, que se pierda, la mía no se pierde. Simplemente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebata de mis manos. Por tanto, si tú eres oveja de Dios, una cosa es que pueda tener un tiempo frío, un tiempo mal, pero nadie te arrebata de las manos de Dios. Ya lo dijo Jesucristo. Y si Jesucristo lo dijo, ¿quién eres tú para decir que alguien te puede arrebatar de la mano de Dios? Entonces, cuando tú dices, yo no quiero perder mi salvación, está diciendo, alguien me puede arrebatar de la mano de Dios. Y déjame decirte, ni siquiera tú mismo puedes hacerlo. Ni siquiera tú mismo. Hay versos para eso. Sí, ya leímos versos en estas semanas antepasadas que dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni nada, ni ninguna cosa creada. Y si tú fuiste creado, ni siquiera tú mismo te puedes separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú podrás estar en desobediencia un tiempo, pero nadie te puede separar del amor de Dios. El amor de Dios te atrae. Y de hecho, muchas veces cuando tú no quieres y tú eres de Él y no quieres venir y no quieres obedecer, te corta, pero te trae a Él. Ahora, que se arrepienta para perdón de pecado. Leemos Mateo 4:17. Vamos a leer otro verso más para ver para qué es el arrepentimiento. Que el arrepentimiento es para perdón de pecados y salvación. Perdón de pecados y salvación. Mateo, el capítulo 4 y verso 17. ¿Qué nos dice Mateo 4:17? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Es que se arrepientan de sus pecados. ¿Qué sucede hoy? Que la predicación del Evangelio mayormente no está basada en que se arrepientan. La predicación del Evangelio es, ven cómo está y quédate como está también. Ven cómo está y quédate como está. Yo estoy de acuerdo que tienes que venir como estás, pero déjame decirte, cuando tú vienes a Dios es porque ya el Espíritu Santo te convenció de que venga. Y si el Espíritu Santo te convenció de que venga, te redargulló, te convenció de que eres pecador. Pues entonces está viniendo ya el Espíritu Santo regenerándote. Amados hermanos en el Señor y amigos, el arrepentimiento bíblico es el que debe ser predicado. Que la gente se arrepienta según la Biblia, no según lo que nosotros, la mayoría de los evangélicos, estamos haciendo hoy, minimizando las expectativas del Evangelio, de que la gente se arrepienta de sus pecados, porque si no te arrepientes, pues estás perdido, estás camino al infierno y ahí estarás por los siglos de los siglos. Déjame decirte, si vas al infierno, en un día estarás en el infierno, en 48 horas estarás allí, en 1000 años seguirás en el infierno, en 1 millón de años estarás todavía en el infierno. Entonces arrepiéntete. ¿Por miedo al infierno? No, porque eres pecador y Dios es santo, murió por ti y te quiere salvar. Te quiere salvar. ¿Qué creemos nosotros entonces?
¿Qué creemos nosotros? Creemos que la gente tiene que arrepentirse y que la gente tiene que buscar a Dios, que la gente tiene que dejar sus malos caminos. Hay un grupo de gente que no ha dejado sus malos caminos y piensa que ya está con Dios y que es salvo simplemente porque es religioso. Pero el ser religioso no te hace salvo. Hay algunos puntos que quería compartir con ustedes de cosas que no son ser cristiano. No los tengo, quizás lo tenga aquí conmigo. Asuntos que no son ser cristiano o ser arrepentido. Arrepentirse no es una reforma. Yo me parece, déjenme ver si la tengo aquí. Arrepentirse no es una reforma, no lo tengo aquí. Arrepentirse no es una reforma. Arrepentirse no es ir a la iglesia. Arrepentirse no es poner himnos en el carro. Arrepentirse no es poner un sticker en el carro o una pegatina que diga Jesús es mi rey o mi salvador. Arrepentirse no es nada de eso. Arrepentirse es reconocer que estoy perdido, que soy enemigo de Dios, que soy pecador y que Jesucristo es la verdad, es el camino, es la vida. Y que mi única opción es venir a Él. Y vengo a Él con un corazón contrito y humillado, como dice David en el Salmo 51. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso dice David en el Salmo 51. ¿Cuál es también el último punto el último subpunto de este punto? ¿Cuál es también uno de los objetivos de la predicación del Evangelio? Vamos a verlo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, verso 31. El Evangelio según San Juan, el capítulo 20, verso 31. Vamos a San Juan 20, 31. Allí vamos a ponerlo, Evangelio según San Juan, capítulo 20, John. Ok, aquí nos vamos. El capítulo 20 y el verso 31. Es un verso sumamente interesante. ¿Ves? Ese es el último verso de ese capítulo. Dice, y déjeme decirle, ese es el objetivo y el propósito de todo ese libro. Dice, pero estas cosas se han escrito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque está diciendo Juan en los versos antes que muchas cosas hizo Jesús, que si se hubieran escrito, hubieran llenado con el mundo con el libro. El verso 30 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, la que Juan escribió, las escribió por guía del Espíritu Santo, para que la gente crea que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Cristo tengan vida en el nombre de Jesucristo. Entonces hay que predicar, Juan. Hay que predicar porque dice él mismo que estas de Juan, estas cosas que yo escribí aquí en este libro, se escribieron para eso. Que crean en el Señor Jesucristo para que sean salvos. La palabra de Dios clasifica a las personas en dos grupos. En ovejas perdidas, número uno, en ovejas perdidas y en ovejas encontradas. ¿De cuál es usted? ¿De las perdidas o de las que Dios encontró? Número dos, en invitados rechazando la invitación e invitados disfrutando de la invitación a la cena, a la fiesta de bodas. Eso está en Mateo, creo que capítulo 17, por ahí, no recuerdo muy bien, pero allí hay una fiestas de bodas en donde el padre invita a que vayan a las bodas a un grupo de personas distinguidas, y entonces esas personas no quisieron ir a las bodas y resulta y viene a ser que dice el Señor a los siervos cuando ellos le dicen, Señor, la gente no vino a las fiestas de bodas, los invitados no vinieron y ya todo está preparado, ¿qué pasa ahí? Entonces el Señor le dice, pues vayan a los caminos, vayan a todos los sitios y inviten, traigan a los cojos, a los mancos, a los, a los sordos. Eso está en Mateo 22, parábola de las fiestas de bodas. Mateo capítulo 22, verso 1 en adelante. Ahí están, dice, respondiendo Jesús, volvió a hablar. No, el reino de los cielos, ¿qué hizo? Ok, ahí está. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, eso a los discípulos, por supuesto, diciendo,
el reino de los cielos, es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Eso fue cuando mataron a los profetas. Cuando mataron a los profetas, a quienes fueron enviados los profetas y los mataron, como Jesús les dijo en los ayes, ay de ti Jerusalén, oh Jerusalén, en los lamentos, oh Jerusalén, tú que has matado cuantos profetas te han sido enviados. Entonces dice que a uno los mataron porque le dijeron que venía el Mesías, que se preparen, que viene el ungido. Simplemente mataron a sus propios profetas. Ahora dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Quién eran los convidados? Tú y yo, los que ni éramos judíos, los que no éramos perfectos, los que no nos creíamos en lo mejor del mundo, los que aceptamos a Jesús, como dice Juan 1:11, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Como dice San Juan, primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga seremos semejante a Él porque le veremos como Él es, tal como Él es. Ahora, sigue diciendo esta parábola y dice, y entró el rey, pero hay un caso que pasó entonces en las bodas. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, porque a lo mejor ese es uno que se metió a la iglesia privando por su genealogía. Ah, yo soy esto, yo soy judío mesiánico, soy apellido tal, yo soy fulano, yo soy de la descendencia del otro, o yo soy hijo de reverendo, o yo soy reverendo tal, o yo soy aquello, yo soy el cantante tal. Eso no es la ropa de boda. No se puede entrar ahí así. Entonces el rey, dice el verso 13, dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe a quiénes el Señor invitó? A los que no tenemos familia ni apellido, exactamente, ni judío, ni gentil, ni de nada. No tenemos grandeza. A esos humildes, a los cojos, a los mansos, a los mudos, a los enfermos, esos éramos nosotros. Estos somos nosotros. Él nos llamó y entramos a la fiesta de boda con Él. Ahora, el que se mete allí y no está vestido como nosotros, Dios lo va a sacar. ¿Cómo es el vestuario nuestro? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo es lo único que te puede dejar entrar al cielo. La justicia de Cristo es lo único que te puede dejar entrar al cielo, no tu autojusticia. Por eso decía en unos estudios anteriores que si tú pecas, ven a Cristo, ven a Dios y Él te perdona. Tú nunca vas a ser perfecto en esta carne. Yo no lo soy, nadie lo fue, solo Cristo es perfecto. Entonces, si tú pecas, no te alejes, pero peor todavía, no dejes que otros te alejen diciéndote, mira, ya tú te descarriaste porque pecaste. No, 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 dice la palabra de Dios. Si pecamos, tenemos un abogado. Hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si pecamos, tenemos un abogado, a Jesucristo. Entonces los hijos de Dios cometen muchas locuras, cometemos muchos pecados, cometemos mucha desobediencia, pero Dios está ahí para perdonarnos y limpiarnos. ¿Qué dice la palabra? El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que no confiesa es que es condenado por su propio pecado. Estamos diciendo, amados hermanos, que Dios tiene dos tipos de personas en el mundo. La gente cree que no, pero hay ovejas perdidas y las ovejas que están en la fiesta con el Señor, que fueron encontradas. Están los invitados rechazando la invitación y están los que están disfrutando la fiesta de boda.
Están las 5, las vírgenes prudentes y están las vírgenes insensatas. ¿De cuál lado tú estás? Están las ovejas y están los cabritos. ¿De cuál lado tú estás? Dice que las ovejas serán lo de su derecha y le dirá, vengan, bendito de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Pero ¿saben qué? ¿Sabe qué? A los de su izquierda, los cabritos, los va a mandar al fuego eterno. Dice en Efesios 2.1 que hay muertos, pero dice también ahí mismo en el libro de Efesios, el capítulo 2 y verso 1, que hay personas que tienen vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso significa que si unos cuantos somos los que tenemos vida, significa que hay muchos que todavía quedan muertos. Entonces hay una clasificación. Personas que tenemos vida espiritual y otros que están muertos, tienen muerte espiritual. No han venido todavía a la vida de Dios. Todavía no han llegado a la vida de Dios. Primera de Pedro 2.9 dice que hay personas en luz y personas en tinieblas. Primera de Pedro 2.9 dice que hay personas en luz y personas que están en tiniebla. Dice ahí, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si me llamó de la tiniebla a la luz y todos no están aquí en la luz, hay todavía gente en tiniebla. Entonces hay dos grupos. Dios clasifica en dos grupos a todos. Hay el verso 25 de ese mismo capítulo de Primera de Pedro, capítulo 2, dice que hay ovejas perdidas, descarriadas y ovejas que están siendo pastoreadas por el pastor. Dice la palabra de Dios. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Los que no han vuelto todavía están como ovejas perdidas. Hay salvadas y pastoreadas y hay que no. La gente que tiene pastor sabe qué bueno es tener un pastor. Y sobre todo qué bueno es tener un pastor con ciencia y con inteligencia. Con ciencia y con inteligencia. A los pastores nos agrada las personas que aman ser pastoreadas y que consultan con sus pastores y que hablan las cosas importantes con sus pastores y que en última instancia piden orientación de su pastor. Eso es ser pastoreado. Pero hay personas que no piden orientación, la escuchan, pero viven de lejos. Viven de lejos, no se dejan alumbrar ni pastorear por el pastor. Son de las ovejas que siempre están en la orilla corriendo. Esas ovejas no tienen buen sentimiento ni buena ni limpia conciencia. Una oveja con limpia conciencia busca a su pastor, le pregunta a su pastor, se deja ser pastoreado por Dios y por el pastor que Dios le puso. Pero hay personas que están en la iglesia que no son ovejas y por eso nunca vendrán a ser pastoreadas. Aunque estén en la iglesia, son religiosos. También vemos como hay algunos que viven en la carne y otros que viven en el espíritu. Romanos 8 al 11. Hay algunos que viven en la carne y otros que viven en el espíritu. Romanos el capítulo 8, verso 8 al 11 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Entonces vemos cómo hay personas que viven en la carne y otros que viven en el espíritu. Los que viven en el espíritu son de Dios, los que viven en la carne no son de Dios. Hay también los que se pierden y los que se salvan. Primera de Corintios el capítulo 1, verso 18. Primera de Corintios el capítulo 1, verso 18. Sí, hermano, usted tiene razón. Yo soy de esa línea. Predicamos con suficiente base bíblica, porque la Biblia se enseña por sí sola y el Espíritu Santo ilumina para entenderla. No es necesario que le sumemos nada de nuestro trapo de inmundicia a la Biblia. Ella es justa y perfecta por sí sola. Lo que me dijo el hermano en la iglesia, parece como que usted viene de tal línea porque usted predica con suficiente base bíblica. ¿Y por qué me asombré? Porque parece que él no está acostumbrado a comer ese tipo de comida. Y le sorprendió. Pero un tiempo la comió cuando estuvo en Santo Domingo. Aquí ha encontrado mucha hojarasca. Las ensaladas son buenas, pero cuando usted se come una ensaladita simplemente él le vuelve y le da hambre rápido. Son buenas, pero son vanas. Son buenas, pero son vanas. Hay que comer carne jugosa. Entonces, la palabra de Dios es carne, es agradable, es jugosa. Es necesario que estemos comiendo buena comida de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 18 de Primera de Corintios capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces están los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces estamos los que nos salvamos. Hay dos.
los que se pierden y los que se salvan. Y por último, Romanos el capítulo 5, verso 10, están los enemigos de Dios y los que han sido reconciliados con Dios. Romanos el capítulo 5, verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Oiga eso, Él no se reconcilió cuando éramos enemigos y ahora nos va a dejar perder. Ahí estoy hablando con la gente que dicen, ¿y si yo me pierdo? Pero déjame decirte, mira lo que dice el verso, mira qué fácil, mira cómo te lo pone el Espíritu Santo de sencillo para que lo entienda. Porque si cuando tú eras enemigo, Él te reconcilió con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, mucho más que ya te reconcilió, te va a salvar. ¿Cómo si tú eras enemigo y te reconcilió, ahora que eres reconciliado te va a dejar perder? La salvación es un regalo, no se pierde. Es un regalo. Y tú estarás diciendo, y si yo peco, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confiesa tu pecado y apártate. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero arrepiéntete. Estamos predicando el evangelio del arrepentimiento. Estamos predicando sobre el arrepentimiento bíblico. Estamos predicando sobre el arrepentimiento bíblico. Y dícese, ¿sabe qué dice el verso 11? Para que no diga que es tuyo eso, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora qué, la reconciliación. ¿Por quién vino la reconciliación? A través de Cristo. Amados hermanos en el Señor y amigos que escuchan este estudio, esperamos que el Señor pueda redarguirte de que tu arrepentimiento sea genuino, sea original y de que debes hablarle a los demás sobre el arrepentimiento. ¿Quiénes son? Pasamos a otro punto. ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? Porque el que es nacido de Dios es de Dios. Y hay gente que dice, no, yo me puedo perder. Si tú has nacido de Dios, no te pierdes, porque has nacido de Dios. Primera de Juan 5.1 nos dice, Primera de Juan 5.1 nos dice cómo sigue. Vamos a leer. Ahí miren qué dice. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 1, dice, Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, excúsenos que estábamos en San Juan. Primera de Juan, First John. Entonces, ahí capítulo 5, verso 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido ¿de quién? De Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús es el Cristo? ¿Cómo lo creíste? ¿Tú crees que lo creíste simplemente siendo enemigo de Dios y siendo un impío? No, 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 no. Fue el Espíritu que te trajo, te convenció, te redarguyó, te regeneró y por eso tú crees que Jesús es el Cristo. Ahora mira lo que dice la Biblia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido ¿de quién? De Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, todo aquel que dice que ama a Dios, ama también a Cristo. Por eso los judíos, en Juan 8, Jesucristo le dice, ustedes son de su padre el diablo y las obras de él hacen, porque él es mentiroso desde el principio y homicida y no hay verdad en él. Porque ellos le decían a Jesús que Jesús tenía demonio y que era hijo de fornicación. Si ellos no aceptaban a Jesús y no creían en Jesús, no podían decir que eran hijos de Abraham y que eran hijos de Dios, ni que amaban a Abraham, ni que amaban al Padre, porque aquí lo dice la palabra. Dice que el que ama al engendrado, ama también al que engendró. Ahí lo dice. Dice la palabra. El que ama al que engendró, ama también a quien ha sido engendrado. El que ama al Padre, ama a Cristo. No me puedes tú decir entonces, mira, yo soy de la iglesia que solo cree en Dios. No creo en Cristo, no amo al que fue engendrado. Lamentablemente nosotros oramos por los judíos y debemos seguir orando por ellos, porque ellos creen en Dios y supuestamente aman a Dios, pero no aman a Cristo todavía. Están esperando su Mesías. Debemos orar que sea la paz en Israel, que Dios bendiga a Israel, que Dios cuide a Israel, que Dios guarde a Israel y que todas las naciones que le rodean también acepten a Cristo como su Salvador, porque la salvación es solo a través del Mesías, es solo a través de Cristo. San Juan, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo, eh, eh, ¿quiénes son los nacidos de Dios? La respuesta es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios. Por tanto, cuando usted ve a una persona que confiese, yo creo que Jesús es el Cristo, yo lo acepto, pero no es un creer intelectual aquí en la mente, es que lo acepta y lo sigue. Como yo dije hace un rato, mi Salvador, pero también mi Señor. San Juan 1, 11 y 12 dice, a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si te dio potestad de ser hecho hijo de Dios porque cree en su nombre, ¿quién puede hacer lo contrario? Vemos ahora, ¿qué pasa con los que son nacidos de Dios? Eso es sumamente interesante. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, los versos 4 al 5. Mira qué dice. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que han sido nacidos de Dios? Dice el capítulo 5, dije, capítulo Primera de Juan 5, 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Fe. Nuestra fe. ¿Sabe qué es lo que te hace que tú eres un vencedor del mundo? Porque tú tienes fe en Dios. De hecho, ya tú tienes la victoria. Porque si te levantas con fe, oras a Dios y te pones en la mano de Dios, ya tú tienes la victoria sobre el mundo. Tú no tienes que esperar salir afuera al mundo, a luchar con el mundo para vencerlo y obtener la victoria. No, 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 no. Ya tú tienes la victoria por el hecho de tener fe en el Señor Jesucristo. Porque nuestra fe en Cristo es lo que vence al mundo. Entonces, ya somos victoriosos porque Cristo venció. Cristo venció. Somos victoriosos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ya vencimos al mundo. Tenemos la victoria. Vencimos al mundo. ¿Que hay que seguir luchando? Sí, vivimos en este mundo y en esta carne de pecado, pero ya tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Por tanto, no te sientas avergonzado ante el mundo porque tú tienes fe. Y tú no tienes que pedirle perdón al mundo ni excusarte porque tú tienes fe. No, 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 no. Por el contrario, el mundo está vencido delante de ti precisamente por tu fe. Cada vez que el enemigo te pone pensamientos que no son buenos, quien te libra de esos pensamientos es tu fe. Cada vez que tú o yo pensamos hacer algo malo, quien nos libra de ese mal es nuestra fe en Dios. El Señor nos habla, el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, nos convence, nos ilumina, nos guía de los caminos de error de nosotros. ¿Y por qué es hecho eso? Porque tenemos fe en Dios. Entonces nuestra fe vence al mundo. El mundo no puede terminar haciendo con nosotros lo que quiere, porque ya está vencido por nosotros. Puede matar este cuerpo, pero ya está vencido por nosotros. Este cuerpo es solamente el forro temporal que tenemos. Tenemos de Dios una morada hecha, no de mano de hombre, no terrenal, eterna en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Eso dice la Escritura. ¿Qué pasa con los nacidos de Dios? Vencen al mundo. ¿Con qué vence al mundo aquel que ha nacido de Dios? Con la fe, por supuesto. Poner su fe en Jesucristo es lo mejor. San Juan 16:33. Vamos a ver qué dice Juan 16:33. Vamos a leer unos cuantos versos más. Ya estamos terminando. Pero recuerden que un buen estudio no depende de que el predicador hable mucho, sino de que lea la Biblia. Y debemos leer la palabra. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe cómo? Cristo no pecó. No pecó. ¿Y sabe qué pasó? La muerte se equivocó. El mundo se equivocó y la justicia se equivocó. Mataron a un inocente. Como mataron a un inocente, la muerte perdió su poder. Ese inocente que murió, murió por todos los pecadores, por nosotros que debíamos morir. Porque si la muerte y la justicia hubiese sido justa, no mata al inocente, pero murió un inocente. El justo por los injustos. Él sin pecado por nosotros pecadores. Ya Cristo pagó por nosotros. Está pagada la deuda. Arrepiéntete para que disfrute de la deuda que ha sido pagada por ti. Último punto. ¿Qué pasa con el que dice que es nacido de Dios y ama al mundo? Creo que sabemos la respuesta. Vamos a verla ahora. ¿Qué pasa con el que dice que es nacido de Dios y ama al mundo? Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué pasa con aquel que dice, esa es la pregunta, que es nacido de Dios, pero ama al mundo? Aquí dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, en quien el amor del Padre no está, no es cristiano.
Aunque cante, aunque ofrende, aunque diga que ama a Dios, no, el amor del Padre no está en él, no está en él y no está en él, no es de Dios. Dice Romanos el capítulo 5, verso 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, que tenemos al Espíritu Santo y tenemos el amor de Dios. Pero el que dice, el que ama al mundo no tiene el amor de Dios, por tanto no tiene al Espíritu Santo. Entonces, toda esa generación de gente que lo que está es llegando a la iglesia, a negociar con la iglesia y a hacerse religioso y a seguir en su vida de pecado, no son cristianos. Son mentirosos. Otra respuesta, ellos están mintiendo. ¿Qué pasa con los que dicen que han nacido de Dios pero aman al mundo? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Leemos segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Segunda de Timoteo 4, 10. Aquí estamos y leemos, porque Demas me ha desamparado. Ese es el apóstol Pablo escribiendo lo que hizo Demas, un compañero de él, de la cristiandad supuestamente. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y saben que Tesalónica en ese tiempo era la ciudad del placer. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia, otro cristiano fue a otra iglesia y Tito fue a Dalmacia, a otra iglesia. Pero Demas se fue a la ciudad del placer. Desamparó al apóstol y se fue al placer. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y los libros, ahí están los libros, los estudios, mayormente los pergaminos. Hay que estudiar la palabra. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que en mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Leemos un par más de versos. El apóstol Pablo fue desamparado por Demas, pero el Señor es nuestro ayudador, estará con nosotros y nos preservará. ¿Por qué es necesario predicar para que crean? Porque es necesario Juan 3.3, San Juan 3.3, San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. Yo voy a leer el verso 3 y el verso 5. Es necesario creer porque si no crees no puedes ver. Si no crees, eres un ciego, no puedes ver el reino de Dios. Y si no ves, no puedes entrar en lo que no ves. Dice el verso 3. Respondiendo Jesús cuando habló con Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que creer para nacer de nuevo. Cuando nace de nuevo, entonces ve el reino de Dios. Pero el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en qué? En el reino. Ahora en el 5 dice entrar. Hay que ver según el 3 y luego en el 5, después que tú ves, entonces puede entrar. Si no crees, no puedes ver. Si no crees, no puedes entrar. Si no nace de nuevo, no puedes entrar. Si no crees, no puede nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino, porque no puede ver tus compañeros, tus hermanos. Si no nace de nuevo, no puedes entrar al reino. Hay que predicar el evangelio de arrepentimiento para salvación, para perdón de pecado y salvación a todo aquel que cree. Padre, gracias en este día por tu amor y tu misericordia. Gracias por todos aquellos que escuchan tu palabra y que aprenden tu palabra. Úsanos para seguir predicando el evangelio de arrepentimiento a toda criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, nos vemos la próxima semana. El próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos tratando un tema muy interesante. Aquellas personas que fueron elegidos y aquellos que son reprobados, más bien los que son reprobados en el arrepentimiento. Dios te bendiga.